Necesitamos poder para poder. No sé si me entienda la palabra. Poder de Dios, autoridad de Dios para poder hacer nuestro trabajo en la oración y la palabra. Entonces primero dijo la oración y luego la palabra. Así que yo le invito en esta mañana que usted haga un balance. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Qué tanto tiempo diario usted está orando? Primero tenemos que permitirle al Señor que nos ministre a nosotros primero para poder ministrar a otros a través de la oración. Para ver resultados espirituales, tenemos que demoler las fortalezas de Satanás. ¿Dónde? En la cámara secreta. Necesitamos en la oración pedirle al Señor, dame unción cuando oro, dame autoridad espiritual cuando oro. Poco hacemos este tipo de oración. Úsame en la oración. La mayoría de las veces, Señor, úsame en canto, úsame en la predicación. Y está bien. Yo le quiero invitar esta mañana. Comience como intercesor a decirle, dame unción en la oración, dame autoridad espiritual en la oración, dame conocimiento en la oración. En otras palabras, Señor, enséñame a orar. Y ve, hermanos, cuando uno trabaja esa área, se lo digo por experiencia propia, Señor, enséñame a orar. Dios lo va llevando a uno a unas dimensiones más profundas. Ya uno va saliendo de ese círculo vicioso de oración que el mismo Mateo 6 dice, y cuando ores, no hagas vanas repeticiones. No pienses que por las muchas palabras seréis oídos, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tenéis. Más bien, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos. El Padre nuestro es el Padre nuestro es la oración fundamental que dejó Jesús en San Lucas, el capítulo 11, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Les enseñó el Padre Nuestro, y ese Padre Nuestro trae varias peticiones. Primero, mire cómo comienza, con alabanza, con adoración, con reconocimiento. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Luego, la primera petición que aparece es, establece tu reino. Eso tiene que ver con la salvación de los perdidos. Hermanos, ¿y cuántas veces la oración por los perdidos está en la colita, lo último, o de cualquier manera? Hermanos intercesores, necesitamos sacar tiempo específico para orar por los perdidos de cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad, porque es la primera petición que dejó Jesús, que su reino fuera establecido, que su nombre fuera establecido. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios son las almas. Hay pastores porque hay almas. Hay iglesia porque hay almas. ¿Cuál fue el propósito de él manifestarse en carne? No fue por salvar el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Dios son las almas. Mientras tú y yo estemos produciéndole almas al Señor, el Señor está contento. Pero esto lo tenemos que manejar en oración. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pídeme y te daré como herencia las naciones, como posesión tuya los pueblos. Yo he visto y he tenido el testimonio de ver lugares donde se comienza la obra. Y se comienza porque a veces cuando se comienza la obra en algún pueblo, barrio o en ciudad, se llega y de una vez a predicar. Pero Jeremías dice, hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Primero hay que limpiar el terreno. Hoy comenzamos nosotros esta tardecita un seminario de evangelismo. Y el hermano que viene a enseñar, que fue misionero en Costa Rica, yo recuerdo cuando mi esposo lo sacó a la obra, él llegó a un lugar, a un barrio, y toda esa gente alrededor del barrio, él hizo una encuesta, todos vivían en adulterio, no eran casados. Entonces nos pregunta, hermano, ¿yo qué hago?
La gente no es casada. Entonces, dijimos, no salgan a evangelizar todavía. Con el grupito de hermanos, háganse en una cadena de oración y ayuno, reprendiendo el espíritu de adulterio y de fornicación. O sea, hay que atar. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si yo por el Espíritu de Dios echaré fuera demonios, dice Mateo, ciertamente ha llegado entre vosotros el reino de Dios. Porque cuando fueres a sacar el tesoro de la casa, primero tienes que atar a ese hombre fuerte. ¿Quién es ese hombre fuerte? Satanás. Y a través de la oración hay que atar. Y tenemos poder, tenemos autoridad porque el Señor nos ha dado. Y se hizo ese programa, cadena de oración y ayuno, nos unimos. Una semana, una cadena de oración y luego terminó con 2 días de ayuno. Y luego ese pastor se fue con unos hermanos y hizo una caminata de oración en voz baja, claro, de a 2 hermanos por toda la zona. Danos alma. Yo que pisaré la planta de nuestro pie será vuestro. Pídeme y te daré como dice las naciones. Manuel Eliseo Duarte me contaba que una vez él, cuando estaba comenzando a servir, el hermano Lázaro en Barranquilla le dijo, Eliseo, váyase al parque principal y haga un culto evangelista. Cuando llegó a ese parque, pues imagínense, eso ya hace como 70, 80 años. Gente católica y gente con una mirada terrible. Y cuando eso, pues, había persecución para predicar. Y él veía como gente rara. Y entonces cuando él fue a comenzar a predicar, el Espíritu Santo le habló. Él estaba como que con 1 o 2 hermanos. Primero comienzan a caminarse en el parque orando. Primero ore, primero limpien el terreno y luego prediquen. Él dice que eso le quedó marcado a él, de que primero hay que orar antes de hacer el trabajo. Entonces, esa es la primera petición que aparece en el Padre Nuestro. Venga tu reino. La segunda, no vamos a estudiar las peticiones porque no alcanzamos, ya toca dejarla para una próxima, pero la segunda petición es que se haga tu voluntad. Como intercesores tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Un intercesor que quiere ver victorias, que quiere ver la gloria de Dios, tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios en todo. Porque a veces decimos, no, yo ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no voy a baile, yo no como, yo no me pinto, yo no me pongo una minifalda, yo no adoro imágenes. Sí, sí, sí. Estamos haciendo la voluntad de Dios en parte. Pero es que esto no es solamente eso, es en todo. En todo, aún lo que negociemos, lo que compremos, donde vayamos. O sea, Dios lo que quiere de nosotros es que seamos siervos. Y la palabra siervo es aquel que renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de su Señor. Entonces, si queremos ser buenos intercesores, que Dios nos escuche la oración por otros, tenemos que aprender el Padre Nuestro y vivir el Padre Nuestro. Ahí está hablando de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad con el cielo. Vea, la tercera petición es el pan nuestro de cada día. Yo siempre he dicho que si nos hubieran puesto a escribir a nosotros los cristianos del siglo XXI, el Padre Nuestro, yo creo que la primera petición que escribiríamos es el pan nuestro de cada día. O sea, estamos tan afanados por la comida, sí, es así. Estamos tan afanados por la ropa, por todo. Ah, hermanos, hay crisis por toda parte. Déjeme decirle que lo que está pasando allá en el Ecuador, hermanos, están pasando cosas terribles en el mundo. Yo quiero que usted entienda que es que esto aquí en la tierra se tiene que desordenar, porque acuérdese que el mundo se está preparando para recibir el anticristo. Entonces todos los gobiernos se están descontrolando por toda parte. Entonces, no nos desesperemos. Oremos, pidamos perdón, misericordia, intervención de Dios. Pero también pidamos al Señor que todo esto que está pasando es un sacudón para que la gente conozca a Dios. Porque a veces la gente no conoce a Dios, no quiere buscar a Dios. Porque la vida le sonríe, porque hay vida, salud, alimento, techo, porque todo está en calma.
Y lamentablemente la gente no necesita a Dios, sino como un paraguas. Cuando tienen problemas, cuando tienen enfermedad, cuando tienen necesidad. Entonces, digámosle, creamos los cristianos lo que la Biblia dice, los que a Dios aman, todo. Es una palabra absoluta, nos ayuda bien. Si no hemos de practicar esto, entonces nuestro trabajo será como bronce que resuena o como címbalo que retiñe, dice la palabra de Dios. Cuando estamos haciendo y ministrando oración e intercesión, si queremos ver resultados, necesitamos hacer un alto en el camino. ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos? ¿Qué respuestas queremos tener? Pero ¿cómo está nuestra condición espiritual para poder ver respuestas en la presencia de Dios?